Amén. Bendiciones, hermanos. La verdad que para nosotros es un privilegio, de verdad una gran responsabilidad. Conocemos las Escrituras, ¿verdad? Y cuán importante en realidad es el ministerio de la familia. No es por nada, hasta la sociedad la sabe, ¿verdad? Que la base de la sociedad es la familia. Y a través de las Escrituras podemos ver la importancia del rol del padre, la madre. Cómo a través de la familia podemos hacer ministerio, cómo a través de la familia podemos hacer discípulos. Amén. En realidad, más que tener un hijo o que tener muchos hijos, tenemos discípulos. Y es por lo que también pues vamos a dar cuenta, ¿verdad? Algún día. Y es curioso e interesante, ¿verdad? También saber que Dios a lo largo de la historia, cómo ha tenido, digamos, esa visión o ese sentir por las generaciones y cómo a través de generaciones ha bendecido, ¿verdad? Y cómo partiendo desde Abraham hasta acá, o el linaje de David, tantas cosas, en sus propósitos, en sus designios, Él ha traído mucha bendición, generación tras generación. Pero no, eso no nos deja de lado la responsabilidad humana, ¿verdad? Que a pesar de que Dios se fija y fija generaciones en las cuales quiere bendecir, nuestra responsabilidad de poder criar, de poder orientar, de poder dirigir a cada uno de nuestros hijos hacia el bien, hacia el amor de Dios, para que sean hombres, mujeres de bien que cumplan su propósito, que cumplan sus designios y podamos ser luz, llevar ese evangelio, ¿verdad? Que es nuestra gran obra. Así que nosotros en esta noche, pues está acá con nuestro hijo Esteban, que lo queremos entregar en manos de Dios. O sea, ya lo hemos hecho, ¿verdad? De manera interna, pero aquí, ante todos ustedes, como nuestra familia espiritual, queremos hacerlo. Desde el día que él nació sabíamos y que podemos tener la oportunidad, ¿verdad?, de abrazarlo, de saber que Dios tiene un propósito para él, así como tiene para cada uno de nosotros. Él en su momento lo sabrá. Por el momento solo nos queda orar, apoyarlo y orientarlo en los caminos de Dios para que pueda cumplir su propósito. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Yo siempre bueno, toda la vida que las mamás pasaban y lloraban cuando presentaban a los hijos, yo decía, ¿por qué lloran siempre, verdad? Y créanme que ahora entiendo por qué lloran, porque solamente uno sabe, ¿verdad?, cómo es que cuesta criar a los hijos. Y más allá de eso, el milagro que es después de tenerlos en el vientre y ahora poderlos mirar, es algo muy hermoso. Y pues ya dijo todo mi esposo, ¿verdad?, de que estamos acá para presentarlo ante el cuerpo de Cristo, a nuestro hijito. Y quizá hoy más que nunca, de manera personal, yo me siento más comprometida, ¿verdad?, en el sentido de tener una labor, saber cuál es mi propósito, ¿verdad? Y es entregarme para criar a ese niñito y pues los que Dios desee que vengan, pero entregarme como una mamá y discipularlo, enseñarle. Es para mí todo un reto, bueno, para nosotros todo un reto, pero que confiamos en el Señor, que nos dé la sabiduría, ¿verdad?, de que podamos hacerlo bien y que todo siempre sea para glorificar su nombre. Dios, decimos tu nombre, te agradecemos por tu bondad, porque a través de Aleluya. tu misericordia, Sí, Señor. solo tu favor inmerecido nos permite procrear, nos permite tener un discípulo. En tus manos queremos entregar en esta noche Esteban Andrés. Te pedimos que guardes cada uno de sus pasos, Sí, Señor. su entrada y su salida. Sí, Jesús. Que nos permitas como padres saber orientar, saber dirigir. Que podamos dar ese amor, Oh, Dios, en el nombre de Jesús. así como tu palabra, que es lo principal. Que nunca le falte nada, ni en lo material y sobre todo en lo espiritual. Que él pueda crecer
en amor hacia ti, que pueda convertirse en un hombre íntegro, Sí, Señor. que pueda compartir de tu palabra de la manera que tú quieras. Sí, Señor. Entregamos completamente su vida, sabiendo que simplemente somos esas personas que tú has designado para poderlo crear, cuidar y dar amor en esta tierra. Que todo el tiempo que tú nos los prestes podamos ser de bendición. Ayúdanos en medio de nuestros errores. Sí, Señor. Sí, Jesús. A poder ser los padres que Él necesita. Te agradecemos por este regalo que nos has dado Sí, Señor. y en tu mano dejamos todos sus caminos, nuestros caminos. Sí, Jesús. Asimismo por cada uno de los hijos de la familia que está acá representada. Te pedimos que las bendigas, Sí, Señor. que los ayudes de cualquier dificultad, cualquier problema, cualquier rebeldía también de nuestros hijos, que puedas volver su corazón hacia nosotros. Te agradecemos, Dios, por tu soberanía, por tu bondad. Solo en ti confiamos y a ti te dedicamos y entregamos a Esteban. Sí, Jesús. Gracias, Dios. Bendito seas. Amén. Vamos a orar, hermanos, por Eli y Adán. Vamos a orar todos juntos por ellos. Aquí se hace más adelantito. Los hermanos pastores y sus esposas. Bendigámoslos, ¿verdad, hermanos? Que el Señor les ayude en toda su carrera como padres, como esposos, en su hogar. Padre, en el nombre de Jesús. Oh, aquí todos juntos, Señor. Levantamos delante del trono de tu gracia a Adán y a Elizabeth. Aquí con su primogénito, Señor. Señor, ponemos nuestras manos y todos juntos te suplicamos tu bendición como hemos cantado, Señor. Esa bendición que tú prometiste para los que te aman. Y para sus hijos y para los hijos de sus hijos hasta 1000 generaciones, Señor. Señor, nosotros los bendecimos por tus promesas. Oh Dios, dale gracia. Oh, dale gracia, Señor. Ayúdales a permanecer juntos. Oh, dales unidad, Señor, para criar a este niño, Señor. Y cumple tus propósitos. Que tu gloria, Señor, sea enaltecida. Padre, oramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Para una buena noticia, la hermana Yenay envió un mensaje hoy en la mañana que Luisito ya estaba bastante mejor, así que, porque sí se habían afligido, ¿verdad? Un poco, pero amaneció mucho mejor hoy, así que, pero sigamos orando para que se recupere completamente. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en el libro de Proverbios, en el capítulo 23. Vamos a tener en un momento la dedicación de Esteban, ¿verdad? De parte de nuestros hermanos Adán y Elizabeth. Vamos a orar aquí juntos y ellos van a dedicar a su primogénito, ¿verdad? Entonces, pero queremos antes de eso meditar y un poco acerca de la crianza, hermanos, la crianza de nuestros hijos, ¿verdad? Este mensaje es para todos, pero especialmente es para nuestros hermanos, ¿verdad? Algunos consejos para ellos
y especialmente para los que tienen niños pequeños, pero muchos de ellos también nos pueden servir para nosotros con nuestros hijos más grandes. Pero dice aquí en Proverbios, en el capítulo 23, vamos a leer del versículo 24 al 26, y vamos a titular este mensaje de la siguiente manera. Ahí está en la pantalla: la crianza, una batalla por el corazón. La crianza, una batalla por el corazón de nuestros hijos. Hermanos, desde un punto de vista cristiano, ¿verdad? Bíblico, criar a nuestros hijos, hermanos, debemos de verlo con este enfoque, ¿verdad? Es una batalla, hermano. La crianza implica muchas cosas, ¿verdad? Pero lo más importante es el corazón de nuestros hijos. Y dice aquí el versículo 24, dice: mucho se alegrará el padre, dice, del justo, y el que engendra sabio se gozará con él. Versículo 25 dice: alégrense tu padre, ¿y quién más, hermanos? Y tu madre, dice, y gócese la que te dio a luz. O sea, dice que se alegren el que lo engendró y la que lo concibió, ¿verdad? Y lo dio a luz al hijo. Papá y mamá, dice, se alegran. Y se van a alegrar, dice, cuando el hijo tiene estas dos características. ¿Cuáles son, hermanos? Dice, el del justo y del sabio. Qué lindo, ¿verdad? Si Dios nos da un hijo justo, un hijo justo y sabio, qué padre y qué mamá no va a estar alegre si su hijo es justo y es sabio, ¿verdad? ¿Qué papá, qué mamá no va a estar alegre? Pero dijéramos que la condición para eso, pudiéramos decir que es el versículo 26, ¿verdad? Y es donde nos vamos a centrar un poco esta noche. Entonces, la condición es esta. Dice: dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Dijéramos que la condición para que un papá y una mamá se alegren con su hijo es que el hijo entregue su corazón, rinda su corazón, y que de esa manera sus ojos, o sea, su vida, se oriente hacia los propósitos de Dios, hacia los caminos de Dios. Porque el propósito de que el hijo dé el corazón, que rinda su corazón, esa es la idea de dar el corazón. Aquí, dame, hijo mío, tu corazón. Es rinde tu corazón, es ofrece tu corazón, es entrega tu corazón, dispón tu corazón. Y la idea de dar es que el corazón fue conquistado, fue ganado. Entonces, pero el propósito de eso, dice el versículo 26, dice, es que miren tus ojos por mis caminos. Y la idea de mirar es que se complazca, que se alegre, que se sienta complacido, satisfecho, que exprese deleite y gozo en los caminos del Señor, dijéramos, en los propósitos de Dios. O sea, el propósito de ganar el corazón de nuestro hijo es ganarlo no para nuestros propósitos, no para los propósitos de papá y mamá, sino para los propósitos del Señor. Entonces, la crianza se trata de eso, de ganar el corazón de nuestros hijos para que sus corazones se enfoquen, se orienten hacia los propósitos, hacia los caminos del Señor. Como dice aquel proverbio también famoso, ¿verdad? Instruye al niño en su camino y aunque fuere viejo no se extraviará. O sea, que encuentren nuestros hijos el propósito de Dios en los dones y en el llamado que Dios les pueda realizar. Entonces, esa es la idea aquí, hermano. Entonces, que nosotros como padres, en primer lugar,
dijéramos, no estemos compitiendo, ¿verdad? Que no criemos a nuestros hijos para nuestros propósitos, para nuestros deseos, sino que criemos a nuestros hijos para los propósitos de Dios, ¿verdad? Porque muchas veces ahí comienza el conflicto. Pero el libro de Proverbios, hermanos, dijéramos es un llamado, ¿verdad? El libro de Proverbios se trata de un llamado de papá y mamá hacia su hijo. Todo el libro de Proverbios es un llamado de papá y mamá, no solo de papá, pero es un llamado de papá y mamá, como dice Proverbios 1:8, si usted leemos juntos Proverbios 1:8. Dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Entonces, el primer desafío, esos primeros dos desafíos, hermanos, número uno, dijimos, es ganar el corazón de nuestros hijos para los propósitos del Señor y no para nuestros propósitos, ¿verdad? Como a veces escuchamos padres, dicen y expresan su deseo que sus hijos sean tengan X profesión o que sean como lo que ellos nunca fueron y cosas como esas. Pero la crianza cristiana se trata de que nosotros los ganemos para la causa de Cristo, para la causa de nuestro Dios, para los propósitos de Dios. Pero uno de los primeros desafíos para ganar esta batalla, y que el Señor ayude a nuestros amados hermanos, ¿verdad? Elizabeth y Adán. Primer desafío, hermanos, es que papá y mamá estén, dijéramos, de acuerdo. ¿Verdad que es un desafío? No sé cuántos dicen amén. Que papá y mamá estén de acuerdo en cómo van a criar a sus hijos. Para mí, honestamente, no está por aquí mi esposa, estaba en una reunión, creo, pero hermano, solo eso es un desafío. Ponernos de acuerdo en qué es lo que queremos y cómo los vamos a disciplinar y a dónde van a estudiar y cómo los vamos a corregir, etcétera, etcétera. ¿Qué les vamos a permitir, qué no les vamos a permitir? Pero la idea del libro de Proverbios es que en esa unidad de papá y mamá que llaman a su hijo, que instruyen a su hijo y que lo llaman y que le dicen, dame, hijo mío, tu corazón, pero en esa unidad y está la bendición de Dios. Por eso qué difícil es, ¿verdad? Cuando el hijo, el niño, la niña crece sin papá o sin mamá. No dijéramos si no está ninguno de los dos. Se complica el proceso de la crianza. Pero muchas veces está papá y está mamá y somos cristianos y todo lo demás, pero no logramos ponernos de acuerdo. Y a veces hay mucho conflicto entre papá y mamá y entonces perdemos la bendición de Dios, perdemos el poder de Dios que está hablando el libro de Proverbios, que papá y mamá están de acuerdo, hay una unidad perfecta y que ambos llaman a ese hijo, que ambos exhortan a ese hijo, que ambos instruyen a ese hijo, que ambos hacen este llamado a su hijo de entregar su corazón para los caminos del Señor. Entonces ahí comienza el desafío, hermano, de poder ganar el corazón de nuestros hijos. Amén, hermano. Entonces hay dos cosas ahí en el versículo 26 a las que queremos ir, dos batallas, dijéramos, de esto que estamos diciendo. La número uno, hermanos, es la batalla por mantenerlo cerca, dijéramos. Número uno, es la batalla por mantenerlo cerca a nuestros hijos. Porque ese es el llamado, ¿verdad? O sea, que el corazón de nuestros hijos esté, que nuestro corazón esté con el corazón de nuestros hijos, que el corazón de nuestro niño, de nuestra niña esté cerca del corazón de papá y del corazón de mamá, que estemos cerca, que estemos conectados. Esa es la primera batalla. O sea, dice, dame, hijo mío, tu corazón. Estemos cerca, estemos en sintonía. Y esa es la primera lucha en todo el proceso de criar a nuestros hijos.
Hermanos, el corazón, ¿verdad? El corazón es, dijéramos, es algo sacramental. El corazón es el templo del ser humano. Dependiendo de la orientación del corazón, como dijo Jesús, donde está tu corazón está tu tesoro. Entonces, la gente va a donde está su corazón. Nuestros hijos van a ir en pos de donde esté su corazón, de lo que su corazón desee, de lo que su corazón anhele. Hacia allí van a orientar nuestros hijos sus vidas. Y por eso el proceso de crianza se trata de lograr de concretar este llamado de que el hijo rinda su corazón a la causa de Dios, a la causa de Cristo. Y esa es la batalla. Por eso la crianza, hermano, no puede enfocarse en las cosas externas. Y a veces como padres y a veces como evangélicos nos enfocamos tanto en las cosas externas y descuidamos lo más importante, que es el corazón. Pero lo más importante es el corazón de nuestros hijos. Más que las cosas externas, más que cómo se miran, más que cuál es su apariencia o las cosas externas que les podamos dar, de vestirlos bien, de calzarlos bien, de alimentarlos bien y todo eso que es importante y es necesario, pero no es lo más importante, sino que lo más importante es el corazón de ellos. Entonces la batalla es de ganar sus corazones. Ese es lo primero que estamos diciendo, o sea, de que sus corazones estén cerca de nosotros, para que nosotros seamos los instrumentos de Dios, para que llevemos esos corazones a la adoración de nuestro Dios, del único Dios verdadero. Pero no vamos a ser los instrumentos de Dios si el corazón de nuestros hijos está lejos de nosotros, ¿verdad? Si ellos se alejan de nosotros, ¿cómo podemos ser los instrumentos de Él para llevarlos a ellos a Cristo, llevarlos a ellos al Señor? El Señor Jesús dijo a sus discípulos y le dijo a la gente en aquellos días, dijo: dejad a los niños venir a mí, no se los impidan, no sean estorbos, sean facilitadores de que los niños vengan a Él. Y los padres, nosotros los papás, debemos ser los facilitadores, los canales de Dios para que nuestros hijos vengan al Señor, vengan a Cristo, amen a Dios y se enfoquen en los propósitos y en los caminos de Dios. Pero necesitamos que sus corazones estén cerca de papá y de mamá. Esa es la primera batalla, hermano. Que no se nos alejen, pues. Que no se nos vayan de la mano. Eso es lo que estamos diciendo, ¿verdad? De que el corazón de ellos esté cerca de nosotros. Que los hayamos conquistado, porque eso es lo que está diciendo el texto. Que los hayamos ganado los corazones de ellos. Ahora, eso, hermanos, cuando usted lee el Antiguo Testamento, ¿verdad? Usted se recuerda cómo termina el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento termina precisamente hablando que uno de los grandes problemas que había era que los papás habían fallado en esto, ¿verdad? Allá en Malaquías. Los papás en el pueblo de Israel habían fallado en esto. Y entonces el profeta Malaquías, enviado por el Señor y en nombre de Dios, le dice al pueblo de Israel: he aquí, le dice, yo os envío al profeta Elías, dijo allá en Malaquías 4:5. Antes dice que venga el día de Jehová, grande y terrible, y él dice, hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. ¿Por qué dice él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos? Porque el corazón de los padres ¿creen que estaba cerca o estaba lejos, hermano? Estaba lejos. Estaba lejos. Y va a hacer, dice, que el corazón de los hijos se vuelva hacia los padres.
Porque sí, porque dice, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición, porque hay destrucción, hay maldición cuando el corazón de nuestros hijos está lejos de nuestros corazones. Porque con todos nuestros defectos y todos los defectos de un papá, de una mamá, hermanos, naturalmente hablando, y ya no digamos usted y yo como cristianos que conocemos aunque sea un poquito la palabra, ¿quién puede amar mejor a otra persona sino el papá a un hijo, hermano? ¿Verdad? ¿Quién puede amar? ¿Quién puede cuidar si el Señor por eso le dio ese instinto a las madres? Por eso ese amor, ese afecto natural, como le llama la Biblia, ¿verdad? Que el Señor nos ha dado a papá y a mamá por nuestros hijos, ese afecto natural. ¿Quién más puede amar y cuidar y proteger y procurar lo mejor para un hijo sino su papá y su mamá? Hijos, ¿quién mejor te puede amar? Aunque te enojes a veces, ¿verdad? ¿Cuántos nosotros de hijos no nos quisimos ir de nuestras casas, hermano? Yo le voy a levantar las manos. Porque en algún momento nos enojamos con nuestro padre y no nos gustó cómo nos corrigieron. Pero ¿quién mejor? Entonces, el enemigo de nuestras almas, el diablo, él quiere robarse, hermano, él quiere robarse el corazón de nuestros hijos. Esa es la batalla. Él quiere que el hijo se vaya. A veces están físicamente, pero sus corazones ya los hemos perdido. Ahí están los niños, los jóvenes, pero ya sus corazones los hemos perdido. Ahora, cuando están pequeñitos, hermanos, y entre más pequeñitos, bueno, ya van a pasar los hermanos y el muchacho no puede ir corriendo ahorita, ¿verdad? Él depende totalmente de ellos. Depende totalmente. Depende de comer de los pechos de su mamá. Depende del cuidado, de todo depende de ellos totalmente. Y los chiquitos, ¿verdad? Bueno, aquí mismo lo vemos en la escuela, cuando hay actividades de los más pequeños, los papás vienen por montones, hermano. Pero cuando son ya de los grandes, a veces no vienen tantos. Porque el corazón se ha distanciado. Estamos perdiendo la batalla esta. Cuando se aleja el corazón de nuestros hijos, hemos perdido la batalla. Entonces, esa cercanía natural en la niñez, hermanos, que es natural, debe de ser cuidada y cultivada a medida que ellos van creciendo. Entonces, cuando llegan a los 12, a los 11, 12, 13, 14 años, la gente dice, ay, es que están en la edad del chucho, dicen. ¿Verdad? Ay, que este muchacho no hace caso. Porque ya perdimos el corazón de ellos. Lo que pasa es que no hicimos el trabajo de los 0 años, desde que estaba en el vientre hasta los 10 años, no hicimos el trabajo que teníamos, no perdimos la batalla que estamos hablando. Claro, a los 11 años, a los 12, ellos ya quieren ser independientes y ellos no quieren someterse a nada y sus corazones están lejos de sus papás. Y por eso se comportan de esa manera. No es que es por la edad, es porque perdimos la batalla esta. Esa es la realidad. Sus corazones están lejos de papá y de mamá. No los están escuchando, no los quieren escuchar, etc. Entonces debemos cultivar ese corazón, ese llamado, debemos cultivarlo, a través de ellos van creciendo. Entonces quiero mencionar 6 consejos rápidos aquí, hermano, errores que debemos evitar en ese proceso de mantenerlos cerca, ¿verdad? Que es algo fundamental, esa conexión. Bueno, número 1, por lógica, ¿verdad? Debemos evitar el distanciamiento. Cualquier cosa, hermanos, que nos haya distanciado de ellos, debemos evitar eso.
debemos evitar. Y si están grandes y quizás ya están lejos de su casa y a lo mejor estamos a ver cómo, pero debemos evitar el distanciamiento con ellos, como un consejo general, porque ¿cómo podemos pelear y ganar esta batalla si la distancia entre ellos y nosotros va creciendo, hermanos? ¿Cómo podemos ganarla? Entonces debemos evitar eso, el distanciamiento. Que nuestro hijo sepa que no hay nadie que lo ama más que tú, su papá y su mamá, a medida él va creciendo. Número 2, debemos evitar, hermanos, palabras destructivas. ¿Y qué papá, siendo honesto, no le ha dicho su par de cosas a un hijo enojado? Pues palabras destructivas, dañinas. ¿Cuántas veces nuestros papás no nos dijeron cosas y cuántas veces nosotros no le hemos dicho palabras no edificantes sino destructivas a nuestros hijos? Pero es algo que debemos evitar, y si lo hacemos debemos pedir perdón y restaurar lo más rápido posible, evitar palabras destructivas y caer en esa dinámica a veces tan dañina. Número 3, debemos, hermanos, evitar entregarlos a amistades. Por ejemplo, una norma que nosotros establecimos cuando nuestros hijos estaban pequeños es que ellos no iban a dormir fuera de la casa, nunca, nunca. Nosotros no dejamos que nuestros hijos fueran a dormir a otra casa, nunca, a no ser una cuestión de emergencia o algo. Pero a veces entregamos a nuestros hijos a otras amistades, y ahí pudieran haber de todo tipo de amistades. Pero entregar a nuestros hijos amistades, o a los tíos, o a los abuelos, o a quien sea, ese no es el camino de Dios en la crianza para ganar esta batalla, ¿verdad? Porque el corazón de ellos se va a ir con otro. Eso debemos evitarlo. Entregarlos, otro problema, hermano, que debemos evitar es el autoritarismo, ¿verdad? Y el autoritarismo, hermano, es cuando nosotros le decimos no, o sea, mandar. Ese no es el problema, que digamos que no y les digamos que ellos no pueden hacer esto o lo otro. Es nuestra responsabilidad poner normas y límites en la casa, ¿verdad? Que haya un gobierno en el hogar y nuestros hijos se sometan a eso, pero en la medida que ellos van creciendo, para que ellos no nos vean autoritarios, que eso es lo más común que pasa, ¿verdad? Y más en el tiempo que estamos y que esas palabras están de moda y en los últimos años. Que vos no me dejas hacer nada, es que vos solo me decís que no, y cosas como esas, ¿verdad? Entonces debemos explicarles las razones, y entre más grandes ellos van, en la medida que van creciendo, los razonamientos y las explicaciones de las razones deben de ser lógicas, deben de ser bíblicas, deben de ser de acuerdo a la palabra de Dios, porque a veces también nosotros les evitamos cosas, pero cosas que tal vez, o sea, no tenemos buenas razones o no las sabemos explicar, y eso puede causar distanciamiento. Número 5, hay que luchar para no ceder a la presión del mundo, hermano. ¿Qué es lo que hay en el mundo? Dijo el apóstol Juan: el deseo de la carne, el deseo de los ojos, la vanagloria de la vida. Y no ceder a eso, pelear el entretenimiento, la moda, la tecnología y todas esas cosas, que sus corazones pues se enamoren, se entreguen a eso. Porque estamos hablando de ganar el corazón, de tenerlo cerca. Esa es la primera. Y lo último, hermanos, es entregarlos a noviazgos prematuros. Porque esa niña se va a robar el corazón de su hijo. Entonces, ¿qué pasa si la niña se roba el corazón de su hijo, hermano? Y ni siquiera a los 18 años ha llegado el niño y anda enamorado. Ya le robaron el corazón. Ya no va a querer andar con usted. Va a querer andar con los papás de la niña o con el papá de los niños, ¿verdad?
Ya no va a querer ir a la iglesia con usted, sino que va a querer ir con los papás de la niña o con la niña. Y todo eso, hermano. Entonces debemos cuidar esas cosas. Y número 2, así, rapidito, hermano, la segunda batalla es por cultivar la piedad, o sea, el amor a Dios en el corazón de ellos. Que decimos, dame, hijo mío, tu corazón, pero no solo para que me amen a mí como papá, para que digan, no hay otro papá como tú. No, tenerlo cerca es para poder hacer esto. Trabajar en su corazón, cultivar su corazón, sembrar en ese corazón la palabra de Dios, la instrucción de Dios. Entonces, como dice Efesios 6, versículo 4, ustedes papás, dice, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlo en la disciplina y amonestación del Señor. Entonces, hermanos, la crianza básicamente se trata de instrucción y corrección, sin ira. Esos son los elementos de la crianza. Eso es la manera de criarlos en el Señor. Instrucción bíblica, instrucción en la palabra y corrección cuando desobedecen, ¿verdad? Hay que corregir, hay que disciplinar y debemos hacerlo sin enojarnos, sin provocarlos a ira. Ese es el modelo que Pablo nos presenta ahí, ¿verdad? Efesios 6:4. Y el otro elemento para poder cultivar el corazón en la piedad, hermano, es que nuestro ejemplo los inspire. Como dijo alguien, nuestros hijos van a hacer lo que ven hacer a papá y a mamá. Nuestro ejemplo es poderoso en la vida de nuestros hijos. No hay nada más poderoso que nuestro ejemplo como papá, como mamá, para nuestros hijos. Un buen ejemplo va a ser poderoso y mientras le damos un ejemplo de amor a Dios y de entrega a Dios, vamos a estarlos instruyendo en la palabra de Dios. Entonces, algunos consejos para errores a evitar en este punto, hermano. Número 1, enfocarnos en lo equivocado, ¿verdad? Que ya hablábamos, no enfocarnos en el corazón, pues lo que estamos diciendo, enfocarnos en el corazón, eso es lo más importante, más que cualquier otra cosa. Número 2, debemos evitar los reclamos inconscientes, ¿verdad? O sea, el enojo, la ira ante su rebeldía o cosas como esa, debemos procurar evitar reclamos inconscientes. Número 3, debemos evitar, hermanos, dejar de congregarnos. Eso es algo básico, hermano. Debemos evitar dejar. Imagínese usted cómo va a cultivar piedad en sus hijos si no se congrega. Si el niño lo que está viendo a medida va creciendo es que hay cosas más importantes en la vida de papá y mamá que el Señor y la iglesia. ¿Cómo? ¿Cómo pues? ¿Verdad? Eso es algo lógico, de no dejar de congregarnos. Entonces, hermanos, no practicar el culto familiar. Eso es algo que va a la par de congregarnos, ¿verdad? Debemos practicar el culto familiar. No cultivar la lectura de la palabra, ¿verdad? Debemos leerles. A los niños les gusta, por ejemplo, ¿verdad? Nos piden que les leamos historias. Léales las historias de la Biblia, que conozcan las historias de la Biblia. Por ejemplo, tener lectura en su culto familiar, lectura, de acuerdo a la edad de los niños, pues, porque a veces queremos hacer culto familiar como que es el culto de la iglesia, hermano. Y el niño es párvulo, ¿verdad? Y el niño es párvulo. Entonces el niño se aburre. Dice, ay, ya viene mi papá, ¿verdad? Y dura el culto familiar 2 horas, igual que el de la iglesia. No, ya lo va a vacunar, ¿verdad? Contra la... No, debe ser algo ameno, algo que le guste. La educación cristiana escolar, hermano, si está disponible, a veces no hay disponible.
¿verdad? Pero debemos enviarlos a un colegio cristiano, si hay disponible. Eso es algo vital, pues, si hay educación cristiana escolar disponible, debemos procurar eso. No tener la mentalidad de algunos cristianos que dicen, es que yo lo espiritual lo doy en la casa y en la escuela que le den matemática y todo eso. Hay que sonarle la trompeta del chacal, hermano, a esos papás, ¿verdad? Porque eso no es una filosofía bíblica ni cristiana eso. Imagínense quién será el maestro, pues. ¿Qué tal si el maestro es un borracho, se acaba de divorciar o es a saber qué el maestro? ¿O cuáles son los valores del maestro? ¿Cuál es el ejemplo que el maestro le da, el director, el ambiente que hay en el colegio, en la escuela donde va nuestro hijo, etcétera, etcétera? O sea, la escuela cristiana nunca va a ser perfecta tampoco, pero debemos procurar darle eso a nuestros hijos. Y por último, hermanos, debemos procurar que involucrarlos con nosotros en la misión de Dios. ¿Cómo podemos involucrarlos? En la misión de Dios, en el trabajo de Dios, en la iglesia y fuera de la iglesia. ¿Cómo los involucramos según su edad? Eso es algo que también debemos evitar no hacer. Entonces, hermanos, terminemos leyendo Lamentaciones 2:19. Vamos a ponerlo ahí en la pantalla, Lamentaciones 2:19, y le voy a pedir a mi hermano Adán y a mi hermana Elizabeth que traigan a su precioso bebé. Se parece bastante a ellos. Pero ese niño, ya lo van a ver, bueno, van a ver la foto ahí en la pantalla, tan tierno que se ve el niño, como todos los niños, ¿verdad? Tan indefenso y que dijéramos, qué mal puede hacer ese niño, ¿verdad? Si solo dan ganas de apretarlo y de morderle los piecitos y de hacerle cosquillita, ¿verdad? Pero hermano, así éramos nosotros también, ¿verdad? Un día fuimos así, ¿verdad, hermano? Entonces hay que luchar, ¿verdad? Y que el Señor, y como decíamos el otro día, es lo primero que debemos hacer, es lo que mis hermanos van a hacer esta noche. Dedicárselo al Señor con su familia, ¿verdad? Con su familia espiritual. Dedicárselo en serio al Señor y decirle, Señor, este niño, que miren sus ojos por tus caminos. Y nosotros aquí estamos para ayudarle a ganar su corazoncito para que él te vea a ti y mire tus caminos. Eso es lo que hemos dicho. Nosotros estamos aquí Señor, para ser tus ayudantes, tus colaboradores, tus siervos. Y tú nos has dado en administración a nuestro hijo. Señor, ayúdanos, ¿verdad? Es lo que vamos a hacer. Ahora, mire, ahí está en la foto. ¿Cómo lo ven, hermano? Mire, qué ojitos, ¿verdad? Esteban Andrés Sandoval Monte. Entonces, hermanos, dice Lamentaciones 2:19, quizás aprovechando hoy, hermanos, no sé, quizás algunos de nuestros hijos estén lejos ahorita, ¿verdad? ¿Qué tal si antes de darle la palabra a mis hermanos oramos por aquellos hijos nuestros que están lejos, hermanos? Que sus corazones están lejos del Señor y están lejos de nosotros, están lejos de su papá y de su mamá, ¿verdad? ¿Qué tal si oramos? Gloria a Dios que todavía, aquellos que todavía logramos traerlos a la iglesia, ¿verdad, hermano? Algo regañadiente a veces, pero ahí vienen, como nos trajeron, como me traían a mí hasta que me le rebelé a mi papá. Antes de que el Señor
Pero hay algunos hijos, ¿verdad? Y que están lejos del Señor, que están lejos de nosotros, que no quieren saber nada del Señor, de la iglesia, de su papá, de su mamá quizás. ¿Qué tal si oramos un momento por ellos y que el Señor nos, de alguna manera, si nos quiere usar, ¿verdad? Padre, en el nombre de Jesús, Señor, como dice este versículo, Señor, que hagamos lamentación, que supliquemos por la vida, Señor, de nuestros hijos, Señor, de nuestros pequeñitos y nuestros hijos, Señor, aunque estén grandes, siempre los vemos como pequeñitos, Señor. Oramos por aquellos hijos pródigos, Señor, que se han alejado, que sus corazones están distantes, a kilómetros, a años luz, Señor, de nosotros. Pero esta noche, Señor, oramos que de alguna manera hagas tú un milagro, Señor, y los atraigas. Y que sanes si hay algún resentimiento en nuestro corazón, algún sentimiento que no sea bueno, Señor. Señor, oramos esta noche por ellos y úsanos como tú quieras para acercarnos, Señor, para acercarnos. Por favor, Señor, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias por estar conectado con nuestra iglesia. Espero que este sermón haya sido de bendición para tu vida. Si quieres ver otros sermones, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube o seguirnos en nuestras redes sociales. Recuerda que los sermones de nuestra iglesia estarán siendo transmitidos en vivo los días domingo a las 5 de la tarde y los días jueves a las 7 de la noche. Así que te esperamos. Si tú no has entregado tu vida a Jesucristo, si no has creído el Evangelio de nuestro Señor, te invito a que puedas orar, hablar con Dios y pedirle que venga a tu corazón.